Muy bien. Vamos a ver la parábola del rico insensato. Esto está en Lucas 12:13. Entonces abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 13. Y puede que en algunas Biblias se ponga ahí el título del rico necio, pero en la gran mayoría de las RB60 va a aparecer el rico insensato, que a fin de cuentas es lo mismo. ¿Ya están ahí? Antes de leer esta parábola en Lucas 12:13, vamos a entender qué es el concepto, el principio que Jesús está enseñando, y es este. La parábola del rico insensato nos enseña que es una tontería vivir para la riqueza terrenal, mientras que vivir por la riqueza eterna es lo más sabio que podemos hacer. Entonces leamos en Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud, obviamente a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Señoras y señores, comadres y compadres, abrochen sus cinturones, pónganse los cascos, la armadura de Efesios 6, si quieren, pónganse lo que quieran, ok, pero aquí vamos, listos con esto. Vamos a entrar directo al contexto para entender con más precisión esta parábola y el principio que Jesús nos está enseñando. Y empezamos aquí por el primer punto. Van a estar de acuerdo conmigo en esto: las herencias siempre causan conflictos. De una o de otra manera, una herencia va a despertar en alguno de los hermanos o de los herederos cierta codicia, cierta envidia, cierto sentir de injusticia. Va a despertar conflictos legales. Las herencias de veras que siempre, o la gran mayoría de las veces, terminan en conflictos. Y la parábola del rico insensato o el rico necio es básicamente la consecuencia de un hombre que se acerca a Jesús, y vamos a llamarle un hermano codicioso, y le dice que le ayude, ¿verdad?, en este proceso, porque quiere que su hermano le dé más herencia. Si tú observas el versículo 13, le dice, este hermano codicioso le dice a Jesús: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El asunto es que dentro del contexto o dentro de la cultura, los rabinos normalmente fungían como jueces para poder determinar estos asuntos de pleito, digámoslo así, legal. Y se establecía que fueran con un rabino. El rabino escuchaba los testimonios y determinaba si era correcto ampliar o reducir la herencia de algunas personas. Y entonces este hombre viene a Jesús, ¿verdad? Y Jesús se niega a fungir como juez de esta herencia. En el versículo 14 Jesús le dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Las leyes de aquel tiempo establecían que el hermano primogénito, el hijo primogénito, perdón, es decir, el primer hombre varón de cada familia, culturalmente
tenía socialmente y familiarmente una posición de más privilegio y responsabilidad que todos los demás hermanos. Normalmente, en la ausencia del padre, el hermano mayor era considerado la autoridad de su casa, y en cuestiones de herencias el hermano mayor recibía siempre una cantidad mayor de la herencia. Si se tenía una cantidad o una hacienda, normalmente la mitad de eso iba para el hermano primogénito, el mayor, y lo demás se repartía entre los demás. Entonces este hermano menor lo que le está pidiendo a Jesús es que hable con su hermano, ¿verdad?, con su autoridad espiritual, que esto en sí es una manipulación, y le está diciendo: dile a mi hermano que de la mitad que le corresponde a él, vámonos mitad y mitad, ¿verdad? Y eso es justo. Quizás en algún pleito es probable que el hijo mayor haya sido un hijo desentendido de su padre y esté lejos, y a lo mejor el segundo hermano se hizo responsable de la hacienda. Es probable que algún rabino considerara justo algún ajuste en la herencia, pero normalmente era así. Y el asunto es que Jesús siempre va a venir a nuestras vidas, o siempre que nosotros vayamos a Él también, Jesús siempre va a ponernos un estándar mucho mayor de lo que nosotros estamos buscando. La gran mayoría de las veces que hombres como estos buscan a Jesús o buscan a Dios es por conveniencia, no por un rendimiento de adoración. Y siempre Dios en su misericordia no nos va a dar una respuesta al nivel o a la expectativa que nosotros tenemos. Siempre Dios nos va a referir a un principio más alto, y es lo que Jesús está queriendo hacer con este hombre y con todos sus oyentes. Está tratando de hacerles entender que la vida no consiste en tener bienes materiales, que las cosas terrenales no tienen valor alguno en relación a la salvación y a la vida eterna que tenemos. Y en el versículo 15 Jesús lo está diciendo con total claridad, ¿verdad? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. De manera que esta parábola es la consecuencia de la petición de este hermano que quería una herencia mayor. Y entonces, regresando ya al entendimiento de la parábola, nos muestra que este hombre de la parábola había producido muchos frutos su hacienda. O sea, había producido tanto que era tan rico que no tenía por qué preocuparse por el resto de su vida. Su futuro, su porvenir estaba económicamente ya asegurado, ya resuelto. Había tantos frutos que no le cabían en lo normal, en sus graneros normales, y estaba pensando qué hacer con todo ese excedente que tenía. Y entonces, como es de esperarse, ¿verdad?, en la gran mayoría de los casos, él no tenía riqueza. La riqueza lo tenía a él. Y entonces encontramos a este hombre que está empezando a ser consumido por la avaricia. Pongan atención especial en el versículo 19. Él está diciendo: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y cuando nosotros bajamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos en las riquezas, estas son las tendencias que nosotros normalmente tenemos. ¿Qué sucede? Repósate. Buscamos vivir de una manera más cómoda. Dice come y bebe, y lo hemos mencionado antes. Comer y beber son dos conceptos relacionados con vivir únicamente para los placeres terrenales. Y dice regocíjate, es decir, pon tu seguridad y pon tu alegría en lo que tienes. Eres feliz porque tienes esta hacienda y esta casa y este carro y pasas por la alfombra roja, y esa es la razón por la cual estoy feliz. Y entonces naturalmente el comportamiento de este hombre, ¿verdad?, de buscar poner su vista meramente en lo material, el comportamiento de este hombre no fue útil para Dios, porque Dios no estaba siendo glorificado en su manera de vivir. No fue útil para las personas que le rodeaban, porque no vemos que este hombre haya estado ayudando a los pobres y a las viudas. No vemos ningún orfanato siendo beneficiado con esto. Al menos la parábola no nos está llevando para ese punto. Entonces la vida de este hombre ni le servía a Dios, ni le servía a las personas, ni le servía a él mismo, porque no pudo disfrutar los bienes de la manera que él tenía planeado para su vida. Entonces,
la verdadera riqueza, ¿verdad? Ese es uno de los conceptos que vamos a perseguir. La verdadera riqueza no consiste en acumular bienes materiales. La verdadera riqueza consiste en compartir con los demás lo que tenemos. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? ¿Alguien trajo lonche para que me dé? ¿Algún burrito clandestino que traigan por ahí? Porque traigo hambre. No, entonces ustedes no van por buen camino. Entonces, la razón del por qué esta parábola o por qué este hombre se le pone en una categoría de insensatos, a alguien que no está pensando bien, la razón de esta insensatez está en que este hombre vivió únicamente para sí mismo. Si tú observas con mayor detenimiento la cantidad de veces que él dice: mis frutos, mis graneros, mis bienes, lo mío, me regocijaré, comeré, beberé, y yo, y lo mío. Te impresionarías la cantidad de veces que él está haciendo una referencia a él mismo. Entonces, ¿qué entendemos esto? Que como es de esperarse, este hombre no vivió lo suficiente para disfrutar sus bienes. Y alguien pudiera preguntar: oye, entonces tú estás insinuando que aquel que tiene avaricia, Dios lo castiga e inmediatamente se muere. No, nada cercano a esto. Lo único que yo estoy diciendo es que, como a todos nosotros, como a todo ser humano, su hora simplemente llegó. Como nos llegará a todos y cada uno de nosotros. Entonces la insensatez está en pensar que tienes todo el tiempo y tienes el control y tu felicidad está en esto, y nunca considerar la realidad de la necesidad de otros en relación con la vida natural que tiene su fin para el ser humano. Entonces, en ese momento, cuando nos llegue la hora a todos, tengas 10 años, 20 años, 30 años, 60 años, cuando llegue ese momento, como dice la parábola, lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que tú tienes va a pasar a manos de alguien más. Tu casa, tu carro, tu ropa, tus tenis. Dices: no, mis tenis marca Jordan. Sí, tus tenis marca Jordan. Tu iPhone 3 o tu iPhone 14, ya no sé en cuál vayas, ¿verdad? Cayendo el muerto y tu suegra lo va a agarrar. O tu sobrino, me explico. O lo van a vender y alguien más lo va a tener. Job dijo: desnudo salí, desnudo volveré al vientre de mi madre. Y entonces el asunto está en que hay tanta sabiduría en esto, porque si nosotros somos personas que ponemos nuestra total vista en lo terrenal, en lo económico, aún en las cosas de la vida, vamos a de alguna manera llegar a una vida inconclusa, porque toda nuestra vida fuera del propósito de Dios, toda nuestra vida va a terminar inconclusa. Cuando tú pones tu fe en Jesús y tú dices: yo nací con un propósito y yo voy a perseguir ese propósito, y yo espero que Dios me conceda el tiempo suficiente de vida para poder lograr el propósito que Él tiene para mí, para vivir en este mundo. El por qué Él me dio la vida, debe de venir una razón. Yo lo creo porque la Escritura lo dice así. Así que yo viviré por este propósito. Fuera de este concepto, nuestra vida siempre va a terminar inconclusa. Les explico. Piensa en que cuando somos jóvenes, o cuando, ustedes que son jóvenes, levante la mano el que es joven, para no meternos en problemas. Muy bien. La juventud es un estado mental. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Si crujen las rodillas, bueno, es que es culpa del seguro social. Luego arreglamos eso, ¿verdad? Ustedes que son jóvenes, escúchenme. ¿Todos contentos? Hubiera pedido los diezmos después de esta mención y la cosa subía. Ok. Cuando alguien es joven, está pensando en tener una novia, en tener un novio y casarse. ¿Me explico? Y si muere antes de casarse, su vida terminó inconclusa. No vivió para cumplir su sueño. Pero cuando alguien es joven y se casa, y luego está casado y dice: no, yo quiero disfrutar mis años de matrimonio, ¿verdad? Yo quiero living la vida loca, como decía el profeta Ricky Martin, y vámonos, y te mueres y no disfrutas tus años de casado y tu vida terminó inconclusa. Pero luego logras vivir ese tiempo a lo mejor y tú dices: no, es que ya es tiempo de asentar cabeza. Ya 10 años de casado, ¿verdad? Ya quiero tener un hijo.
No, es que mi esposa me aprueba si voy bien. ¿Voy bien, amor? Sí, vamos. Chido, ok. No, ya 15 años de casado. Yo creo que ya es tiempo de sentar cabeza. Ya es bueno que tenga un hijo. No, ok, está padre. Y luego te mueres y no tienes un hijo. Tu vida terminó inconclusa. Pero luego tienes el hijo y dices: yo quiero ver a mi hijo. No, hombre, este chavo es el verdadero tigre Toño de las azucaritas. Yo quiero verlo jugar fútbol. Y no, la universidad. Quiero verlo cómo lo persiguen las chicas. Y te mueres. Y no ves a tu hijo crecer y tu vida terminó. Pero ¿qué pasa si lo logras ver casarse? Tú dices: no, hombre. Dicen todos los hombres de 50 and over: yo quiero ver a mis nietos, Pero luego si te traiciona el seguro social y te da el patatús y no viste crecer a tus nietos. Tu vida estará terminando inconclusa, tengas 20 o tengas 80. ¿Me logro explicar? Y si tu vista está puesta ahí, terminará irresuelta, inconclusa tu vida. Lo tuyo pasará a manos de alguien más. Y déjame decirte algo: la gran mayoría de las personas que están en el lecho de muerte no lamentan haber pasado más tiempo en la oficina. Oh, si tan solo estuviera en la línea de producción. Ay. No, yo creo que los ángeles también se están riendo de nosotros, ¿verdad? Porque los que estamos afanados por el material, no, horas extras, y los ángeles, menso, en media hora se va a morir. Ándele, men. Y lo que tú tienes, ¿de quién va a ser? Y los planes que tú tienes, ¿son tuyos o son del Señor? ¿Es tu propósito? ¿Es tu vida? ¿Son tus cosas o son las cosas del Señor? El vivir sabiamente o el vivir neciamente está determinado por lo que tú persigas en estos dos conceptos. John Piper, un pastor reconocido en los Estados Unidos, en un libro llamado Hermanos no somos profesionales, escribió las siguientes líneas, y pon mucha atención. La persona que piensa que el dinero que gana es principalmente para aumentar sus comodidades en la tierra es un necio, dice Jesús. Los sabios saben que todo su dinero pertenece a Dios y debe utilizarse para demostrar que Dios y no el dinero es su tesoro, su confort, su deleite y su seguridad. Y a uno lo dejan pensando estas palabras porque tienen directa relación con la enseñanza de Jesús. Dios nos da las cosas y nos rodea de las personas para que nosotros podamos probar dónde está nuestro corazón, que nosotros podamos probar que el Señor es nuestro tesoro, que el Señor es el lugar de confianza de donde nosotros recibimos nuestra estabilidad, que Dios es nuestro deleite y no nuestras cosas, y que Dios es nuestra seguridad. Así es de que aunque desaparezcan los billetes de 20 y nos hagan chanchullas los de 20 por los de 500, que todos estamos temblando por eso, el que está de acuerdo diga amén. Vénganse a orar los martes para que se les quite el miedo. Aunque nos hagan chanchulla, la administración presente, de verdad, esto es un asunto de fe. Nadie lo deseamos, pero ¿dónde está tu seguridad? ¿Quién es el que te provee? ¿Es tu sueldo los jueves a las 2 de la tarde en el cajero? ¿Es la maquiladora? ¿Es las ventas del negocio? ¿O es Dios tu proveedor? La manera en que tú vivas determina tanto de tu convicción al respecto. Avancemos al siguiente punto. ¿Qué significa esta parábola del rico insensato? Bueno, es bien difícil dar una explicación ante palabras tan claras de Jesús. Si tú abres tu Biblia o continúas ahí en Lucas 12:15, es muy complicado dar una explicación o un significado después de que Jesús está hablando tan claramente. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué significa la parábola del rico necio? Lucas 12:15. Tu vida no consiste en lo material. Entonces, desde la perspectiva de Jesús, acumular cantidades de capitales, sean muchas, sean pocas, y vivir una vida superficial es la peor insensatez que el ser humano puede cometer, porque tu vida terminará inconclusa y lo tuyo pasará a manos de alguien más. Entonces, la muerte nos va a llegar a todos.
Y la idea de Jesús con esta parábola y con esta enseñanza es hacernos recapacitar para que podamos vivir más significativamente, de una manera que importe más a Dios, de una manera que importe más a las demás personas. Y te vas a asustar de enfrentarte con esta realidad. La sociedad actual, el tiempo en el que nosotros vivimos, es la generación más materialista y superficial que ha habido en la historia de la humanidad, incluyendo los cristianos. La iglesia de este tiempo es la iglesia más materialista y con más problemas de evangelio de prosperidad que ha habido en la historia de la humanidad. Cuando tú vas al mensaje de Cristo a las iglesias del Apocalipsis, sabiendo que representan diferentes periodos de la época de la iglesia, tú te das cuenta, el mensaje de la Odisea, Jesús está hablando a esta iglesia y dice: tú piensas que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y Jesús les dice: arrepiéntete, porque eres un desventurado, miserable, pobre. Compra de mí oro refinado. Jesús le dice: sé rico a partir de mi esencia para contigo, no de lo que tú digas, yo tengo esto, el otro. Somos una generación absolutamente materialista. Los niveles de consumismo que tenemos son impresionantes. No lo recomiendo porque es muy complicado ver televisión de noche, pero todos sabemos que después de las 11, ¿verdad? Innova tiene el dominio de la televisión, ¿verdad? Que la cosa esa para aflojar el foco, y que la cosa que pinta sola, y que la aspiradora que aspira sola, y ¿verdad? Y ventas y ventas y aparatos, todo lo queremos comprar. Queremos más cosas, las queremos más grandes, queremos más rápido, queremos mejores celulares. Salió el celular con la cosita azul y la queremos. Queremos una computadora más avanzada, queremos un carro más nuevo. Si tu casa no está en un fraccionamiento de esos que se cierra la puertita y está ahí el oficial antisecuestros que nomás le haces así, pasas, ¿verdad? Vamos a hablar con sinceridad, vamos a hablar. Si tu casa no es de esas, no estás en la moda. ¿Quieres comprar una casa? No, tiene que ser de esas, ¿verdad? Consumimos y queremos y tenemos y queremos más, y trabajamos para el crédito. Esa es la realidad de las cosas. Tu jefe es Coppel. Trabajamos para el crédito porque la avaricia nos dice: necesito tenerlo ya. No puedo ahorrar. ¿Qué es eso de ahorrar? ¿Para qué? Si está la tarjeta de Coppel y la de Sams y la tarjeta Platinum y hasta quién sabe qué, Volaris ya está ofreciendo tarjetas. A mí me traen de veras ya intimidados estos hombres. Y a mí me ha impresionado cómo aún los jóvenes de esta generación se casan en números rojos. Para el momento en que la gran mayoría, no quiero que nadie se sienta ofendido, es una verdad que he visto. La gran mayoría de los jóvenes que están en el altar, antes de que digan acepto, ya tienen una deuda con el Coppel, un préstamo de nómina y una o dos tarjetas de crédito. Se están casando en números rojos. ¿Qué va a pasar cuando adquieran su crédito Infonavit? La idea es que hay 3 estados, ¿verdad? El óptimo es que tu papá te ayude o que tengas un ahorro. Y yo no conozco a nadie que se case en estos términos. Muy pocos tienen esa bendición de unos padres que le ayudan, o muy pocos a esta edad son sabios para tener una cuenta de ahorros a favor. Ese sería el estado óptimo. Pero la realidad de las cosas es que todos tenemos el estado normal. Todos nos casamos con un colchón de estampado de leopardo, ¿verdad? Echen la imaginación, porque como fue usado y usado y usado, tiene un chorro de manchitas así como de leopardo. Y pues te lo pasaron por ahí y dices: pues es mejor esto que en el suelo, ¿no? Entonces todos nos casamos con un colchón de estampado de leopardo, lo último grito de la moda. Un refrigerador que parece más compresor, y no más, no necesito más que a la polla, el refri y el colchón de leopardo. Porque esa es la idea, ¿no es cierto? Ir construyendo tu vida. Levante la mano el que se casó en circunstancias similares. Yo me casé, ¿verdad? Usado, cucharas, una grande, una chica, un vaso azul. Ay, de veras, de lo tirado lo que se recoja. Y está padre, eso es lo emocionante de casarte. Pero casarte debiendo 200,000 pesos, 60,000 pesos,
te dice una sola cosa: que los siguientes años de tu matrimonio, tu sueldo se va a ir a pagar las deudas que vas adquiriendo, tu poder adquisitivo va a bajar y finalmente vas a vivir para las deudas, teniendo pocas posibilidades de cubrir las necesidades fundamentales de tu casa. Esa es la generación, desde viejos hasta jóvenes, que nosotros estamos viviendo. Yo te quiero animar, piensa más profundamente en esto. Vivir para nosotros mismos, vivir para la codicia o para la avaricia, es un síntoma de que le estamos dando la espalda a Dios. Y ojo con esto, yo no estoy diciendo que esto es apostasía, que tú te alejas de la fe y niegas a Cristo y se pierde o no se pierde la salvación. No va por ahí la cosa. Es simple y sencillamente un síntoma de que tu vista no está puesta en Jesús. Y en una manera de decirlo, vivir por lo material, vivir por la codicia, es como empezar a darle la espalda a Dios. Y alguien dice: ¿cómo te atreves a decir esto? Bueno, déjame respondértelo con algunas escrituras. Aparece aquí en pantalla Colosenses 3:5. Leo del 5 en delante. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando nosotros hemos sido cautivados por algo material y la avaricia está en nuestro corazón, lo que sucede es que nuestro Dios, donde nos hincamos, el Dios al que nosotros adoramos, es o el dinero, o el estatus, o la vanidad, y no es Jesucristo. Y a ese punto de avaricia tú estás en idolatría. Tú dime a mí si eso no es darle la espalda a Dios. Absolutamente lo es. Proverbios 38 en pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. Observa con mucho detenimiento. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y ofender el santo nombre de Dios. Toma nota de este versículo, Proverbios 38:9. Llévatelo de tarea, piensa en él en la semana. Fíjate lo que está diciendo. Está pidiendo que Dios le dé lo suficiente para cubrir sus necesidades. Hay un rango de balance que nosotros tenemos. Hay veces que se aprieta el barco, es una manera de decir que estamos económicamente en dificultades. Pero este hombre está pidiendo que no sea demasiado pobre, porque la tentación de robar sería fuerte. Está pidiendo que no sea demasiado rico, porque la tentación de decir: mi seguridad es mi Dios, en vez de mi Dios. Este hombre está tratando de vivir en contentamiento, es decir, vivir contento con lo que tiene. Tú decides con qué estás contento. Esta sería otra predicación, pero tú decides con qué estás contento. Tú puedes tomar la decisión de decir: yo estoy contento con este carrito 4 cilindros, esta casita de Infonavit. Yo personalmente, yo no creo que debes de vivir miserablemente, pero siempre va a ser una tentación perseguir lo material a la luz de las enseñanzas de Jesús. Piensa en esto: todo lo que te sobra es como la comida. Palabras sabias. La comida que te sobra, ¿qué sucede? Algunos las ponen en toppers y las meten en el refrigerador. Pero ¿cuánto va a durar en el refrigerador? ¿Una semana? ¿2 semanas a lo mucho? Y se va a echar a perder. La comida que te sobra, que no utilizaste, se va a echar a perder. Todo el dinero que está sobrando después de haber cubierto tus necesidades, o va a ser de alguien más, o se va a podrir en tu corazón, te va a echar a perder a ti. De manera que todo el sobrante económico que tenemos se convierte en un riesgo, dependiendo de las convicciones en las que tú vivas. Job 31:24, aquí en pantalla, Nueva Traducción Viviente. ¿He puesto mi confianza en el dinero? ¿O me he sentido seguro a causa del oro? ¿Me he regodeado o deleitado en mi riqueza y de todo lo que poseo? ¿He mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos, o a la luna que recorre su sendero de plata? Y he sido seducido en lo secreto en mi corazón a lanzarles besos de adoración. Te explico esta última parte del sol y la luna. Básicamente está tratando de decir: he considerado que la vida
y lo hermoso de la vida es más importante que Dios mismo. Versículo 28 aquí en pantalla. Si así fuera, los jueces deberían de castigarme, porque significaría que he negado al Dios del cielo. Si tu estilo de vida es confianza en lo material, deseo por lo material, tu estilo de vida está negando al Dios del cielo. Observa la respuesta de Jesús a este hermano codicioso. Si tú continúas leyendo en Lucas 22, que lo vamos a hacer en un instante, tú te darás cuenta que Jesús no solo le respondió: no voy a ser el juez de tu herencia. Jesús contó una parábola y luego Jesús desata toda una enseñanza en contra del afán y la ansiedad. Leo en Lucas 12:22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse añadir a su estatura un codo? Pero si no podéis aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Versículo 27, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. No estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Pocas veces lo pensamos, pero la realidad es que cuando estamos bajando nuestra mirada de Jesús y poniendo nuestra mirada en las necesidades y en las deudas y en todo lo que tenemos que pagar, viene este sentir de una ansiosa inquietud. ¿Cierto o falso? Cierto, yo he cometido esa falta, ¿no? Y también por el otro lado, cuando estamos nada más pensando en lo nuestro y ahí con el miedo de que no me van a robar mi carro porque es nuevo del año y la aseguranza todavía no la pago, y mi casa y lo que tengo y me lo van a robar, y la herencia y a quién se lo dejo, y ahí estás tú con lo que tienes y con lo que no tienes en ansiosa inquietud, cuando el Señor nos está guiando a verdades más profundas. Observa esta mención de la poca fe y la mención implicada de Jesús de una fe creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que están poniendo su vista en lo material es un ejercicio que debilita tu fe. Pero aquellas personas que ponen su vista en Jesús y valoran lo eterno y ahí consideran su tesoro, su fe se fortalece. La pregunta es cómo nosotros aplicamos esto a nuestras vidas. Aun cuando apenas vamos a mencionar la aplicación, ya podemos tomar varios principios, aplicarlos a nuestras vidas. Vamos a enfocarnos nuevamente en el hombre de la parábola. Este hombre que tenía frutos increíbles, y quiero hacer esta mención. Claro que este hombre en el tiempo de la cosecha, ¡pum!, se hizo impresionantemente rico. ¿Qué piensas que iba a ser el siguiente año cuando fuera el tiempo de sembrar? Sembrar el doble de lo que había sembrado. ¿Y qué piensas que iba a suceder un año después de este momento de riqueza? Come, bebe, regocíjate, disfruta. ¿Qué piensas que iba a suceder? Iba a duplicar sus riquezas, la realidad de las cosas. Iba a seguir persiguiendo, porque quizás esto no iba a ser suficiente y él hubiera pensado: puedo más, quiero más. La pregunta es: ¿qué debió de haber hecho el hombre rico con todo el excedente que Dios le dio? Lucas 12:33, después de esto que leímos, nos da la respuesta. 12:33 ahí en tu Biblia conmigo. Vended lo que poseéis y dad limosna, y haceros bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye.
¿Qué debió de haber hecho este hombre rico con el sobrante que tenía? Jesús lo está diciendo. En vez de aumentar su nivel de vida, en vez de aumentar su nivel de confort y de comodidad, este hombre debió de haber sido una luz que iluminaba a los que estaban a su alrededor. Y una de las formas en cómo Dios provee a tu vida es a través de cristianos fieles y sensibles que sienten ayudarte. Quizás hay veces que tú encuentras misteriosamente un saldo a favor en tu tarjeta y das testimonio para la gloria de Cristo. Yo creo que muchos nos hemos encontrado un billete camino a pagar un recibo, ¿no? Cosas así, literalmente sobrenaturales y milagros. Pero seamos honestos, el 98% probablemente de las veces que Dios provee a tu vida es alguien con un corazón generoso. Y es la forma en como Dios provee a nuestras vidas. Y es la forma en como Dios quiere utilizarnos. Entonces, ¿por qué nos da Dios todo el sobrante de las cosas que tenemos? Para ser un instrumento de bendición para otros. ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Haciendo el uso de nuestro dinero de tal manera que el reino de los cielos avance, de tal manera que las personas necesitadas puedan ser aliviadas de su dolor, de tal manera que las personas puedan encontrar una Biblia en una persona y decir: Jesús existe porque lo veo en esta persona. ¿Cuántas personas necesitadas estarán en el seguro social en este momento? ¿Cuántas personas necesitan de una prótesis, de una cirugía? Tenemos a estos jóvenes de Jucún con nosotros. Hay un albergue de niños ahí con ellos que necesita el patrocinio mensual de personas. ¿Cuánto podemos hacer a nuestro alrededor con los 100 pesos que nos sobran, o los 200 o los 500, para extender el reino de Dios, para mostrarle a las personas el amor de Cristo? ¿Cuánto podríamos nosotros hacer con el sobrante que nosotros tenemos? Sin embargo, el administrarte sabiamente y el ser generoso y el vivir para el reino es una convicción que el Espíritu Santo pone en tu corazón y que tú decides vivir en ella. Toma la decisión de vivir por lo eterno. Es mi consejo. Vive por lo eterno. La peor insensatez que podemos nosotros hacer es vivir por lo material. Quiero leerles una historia, y si me ayudas a irte preparando con el piano, Richie, para orar ahorita al final. Pero quiero contar una historia. Yo sé que la he contado antes, pero esta historia me ha dejado edificado en mi fe, desafiado a servir a Dios. Me ha ayudado a aliviar la ansiosa inquietud que mi naturaleza carnal a veces expresa por necesidades o por sobrantes. Pero es la historia de un misionero que fue a Egipto y tuvo una experiencia que transformó su vida. Pon mucha atención, dibuja los detalles en tu mente. Sígueme, por favor. Este hombre está diciendo su historia de esta manera: las calles del Cairo en Egipto eran calurosas y polvorientas. Pat y Raquel Truman nos llevaron por un callejón. El auto pasó junto a diversos letreros en árabe hasta un portón que daba a la entrada de un solar con hierba crecida. Era el cementerio para misioneros extranjeros. Mientras lo seguíamos, Pat señaló una lápida tostada por el sol que decía William Burden, 1887-1913. Burden graduó de la Universidad de Yale y heredó una gran fortuna. Rechazó una vida fácil con el fin de llevarles el evangelio a los musulmanes. Negándose incluso a comprarse un automóvil, ofrendó cientos de miles de dólares a las misiones. Después de solo 4 meses de ministerio, lleno del celo que Dios le había dado por Egipto, contrajo meningitis espinal y falleció a los 25 años. Le quité el polvo al epitafio que estaba sobre su tumba, y después de describir su amor y su sacrificio por el reino de Dios y por el pueblo musulmán, la inscripción terminaba con unas palabras que nunca olvidaré: a no ser por la vida de fe en Cristo, no hay explicación posible para una vida así. La familia Truman nos llevó inmediatamente después de esta experiencia con la tumba de Burden, nos llevó al Museo Nacional de Egipto. La exhibición del rey Tutankamón era algo asombroso. Tutankamón, el rey niño, solo tenía 17 años al morir. Fue enterrado en carros de oro sólido y miles de artefactos dorados.
su ataúd dorado fue hallado dentro de tumbas doradas que estaban dentro de otras tumbas doradas que estaban también dentro de otras tumbas doradas. El lugar de su sepultura estaba lleno de toneladas de oro. Los egipcios antiguos tenían la creencia de que en la otra vida se podían llevar sus tesoros terrenales, pero todos los tesoros que iban a servir para el deleite de este rey en la vida eterna se quedaron donde estaban, hasta que Howard Carter descubrió la cámara fúnebre en 1922. Nadie los había tocado en más de 3000 años. Me sacudió el contraste entre aquellas dos tumbas. La del misionero Borden era desconocida, polvorienta y escondida en el fondo de un callejón apartado junto a una calle llena de basura. La tumba de Tutankamón resplandecía con riquezas imposibles de imaginar. Sin embargo, ¿dónde están ahora estos dos jóvenes? Uno que vivió en la opulencia y se llamó rey, muy probablemente se encuentra en la desesperación de una eternidad sin Cristo. El otro, que vivió una vida modesta en la tierra al servicio del único rey verdadero, se halla disfrutando de su recompensa perdurable en la presencia de su Señor. La vida de Tutankamón fue trágica a causa de una terrible verdad descubierta muchos años más tarde después de su muerte. Tutankamón no se pudo llevar consigo sus tesoros. La vida de William Borden tiene un triunfo. ¿Por qué? Porque en lugar de dejar atrás sus tesoros, los envió por delante para el gozo de Dios y para el gozo de su alma en lo eterno. Estoy obligado a preguntarles: si tú murieras hoy, si hoy fuera el día en que está provisto por Dios que rindas cuentas ante Él, si hoy fuera el día, ¿cuánto de tu tesoro terrenal se quedaría aquí? ¿Y cuánto de tu tesoro habrá sido ya enviado hacia lo eterno? Una pregunta más, a fin de que nosotros podamos ser libres de este yugo de esclavitud y de esta tendencia materialista con la cual esta sociedad nos aflige. A fin de que encontremos libertad, te hago una última pregunta. A la luz del principio de esta parábola, ¿qué cambios consideras que debes de hacer en tu manera de vivir, en tu manera de ver a Dios? En conclusión, Jesús nos está diciendo: cuídate de la avaricia, cuídate de la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en amar a Dios y amar a las personas, conocer a Dios y darlo a conocer. Antes de ponernos un instante a orar, yo te quiero decir, tú dices: yo batallo con la codicia, yo batallo, yo estoy enfocado, yo tengo ese problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el antídoto? Creo que lo mencionamos, pero yo te diría: la generosidad es el mejor antídoto que hay contra la avaricia. ¿Quieres ser libre de la avaricia? Confía en Jesús, trabaja 8 horas al día y empieza a mandar tu dinero por delante. Alguien dice aquí: bien que aproveches esta parábola porque lo que quieres es los diezmos de las personas. Da tu diezmo en la iglesia que tú quieras. Lo correcto es que des tu diezmo aquí, porque aquí te alimentas. Sinceramente necesitamos alfombra y tantas cosas más, pero nunca jamás tu diezmo va a valer más en el corazón de mi esposa y mío que tu corazón, porque eso es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nosotros estamos convencidos que Dios nos está sosteniendo y que Dios nos va a sostener. Sé que muchos de ustedes están convencidos que Dios los está sosteniendo y Dios los va a sostener. De manera que si aún tú te sientes incómodo, habla con estos chicos que están esforzándose por ir a donde nosotros no vamos a ir, a jugarse la vida de una manera en que nosotros no nos vamos a jugar la vida.
Habla con ellos y pregúntales sobre el albergue de niños. Pregunta por agencias de misioneros. Ve al albergue que tú quieras, al asilo de ancianos que tú quieras. Pregunta por las mujeres divorciadas, solas, que viven de una pensión de 800 pesos y di: yo puedo ayudarte con 200 pesos a la semana extras. ¿Cuál es tu número bancario? Puedes hacer tantas cosas. Puedes ser libre, y el mejor antídoto contra la avaricia es la generosidad. La parábola del rico necio nos enseña que es una tontería vivir por la riqueza terrenal, mientras que vivir por la riqueza eterna es lo más sabio que nosotros podemos hacer. ¿Por qué no oras conmigo? Señor, venimos ante ti.